horas con la oración inicial de las vísperas, ¿verdad? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un principio, hoy iba a ser la última clase, pero hemos alargado una más, aprovechando que tenemos un poco de espacio con la siguiente tanda de charlas que les vamos a compartir. Y entonces un tema que iba a comprimir en media hora, pues lo puedo dar en 2 días. Hoy vamos a hablar de las excepciones, los días o los tiempos que son distintos en la liturgia de las horas, dependiendo de la fecha del año o si se celebran en o junto a la misa. Vamos a empezar con lo más habitual. Cuando el oficio de vísperas se reza antes de misa, no se hace la despedida de las vísperas ni se hace los ritos de entrada, los ritos iniciales de la misa. Es decir, el rezo de las vísperas serían los salmos, no se hace la lectura breve, no se hace el resto, sino que al terminar los salmos se inicia con la oración colecta, porque los salmos tienen el valor penitencial de los ritos iniciales, el rito del saludo y el rito de la penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, los ritos penitenciales. Por eso, cuando vísperas se rezan seguidas de misa, no se hacen los ritos iniciales de la misa. Cuando se rezan después, no se despide la misa. Es decir, no hay la bendición de despedida porque se va a continuar rezando el oficio y la bendición se hará al finalizar las vísperas. Pero en ese caso sí se hace todo. Se hacen las lecturas, los salmos, se hacen los responsorios, la lectura breve y se hacen las oraciones. Es una peculiaridad de las vísperas. Cuando el oficio de laudes se celebra dentro de la misa, se hace igual. Los salmos y el himno sustituye todo lo que hay en misa hasta la oración colecta. Una vez terminados los salmos, se continúa con la oración colecta y la misa. La costumbre es decir, como preces, como oración de los fieles de misa, las preces de laudes o las preces de vísperas, como así suceda. En las horas intermedias, en el oficio de lectura, no se unen a la misa. Se rezan antes o se rezan después, pero no se unen. Solo vísperas y laudes se unen a la celebración de la misa. Se pueden rezar dentro de la misa o unidas, que es lo que hemos estado hablando. Si se hacen dentro de la misa, sustituyen una parte. Si se hacen unidos, solo se omite la despedida porque continúa con el siguiente acto litúrgico. ¿De acuerdo? Eso es una curiosidad cuando se recen dentro de misa. Otra excepción llamativa es que en Semana Santa, durante el Triduo Pascual, los que participan en los oficios del Triduo no rezan las vísperas ni el oficio de lectura. La razón, porque coinciden las lecturas del oficio de lecturas del Triduo Pascual, las laudes, las vísperas y el oficio de lectura coinciden con los salmos y con las lecturas de la misa. Por lo tanto, se hace uno u otro. Aquellos que participan en el triduo no hacen las vísperas de la liturgia de las horas. Los que no pueden asistir a los oficios del Jueves Santo, el Viernes Santo y la vigilia de la Pascua de Resurrección pueden rezar el oficio de lecturas porque, salvo por la comunión, el resto es exactamente igual. Es decir, van a rezar los mismos salmos, van a leer las mismas lecturas. Es una excepción y una peculiaridad.
exactamente igual, hablamos del oficio de difuntos, que solo se reza cuando es estrictamente necesario, se puede hacer en cualquier momento, pero no durante la celebración del Triduo Pascual, porque el Triduo Pascual ya es la celebración de la resurrección. Por lo tanto, no tendría sentido meter un rito menor cuando estamos celebrando la muerte y resurrección por excelencia. Esas son esas pequeñas curiosidades, ¿no? Los monásticos, los monjes y las monjas, pueden hacer la liturgia de las horas con los dos salmos y cántico, como lo hacemos los demás, en laudes y vísperas, o pueden hacer, como en el caso de algunas órdenes, en el concreto benedictinos y cistercienses, que hacen en una semana los 4 ciclos juntos, porque rezan más salmos todos los días. Es lógico porque el apostolado, podríamos decir así, el oficio de los monjes y monjas contemplativos es orar. Los que tenemos vida activa, los que no nos dedicamos exclusivamente a la oración, se reduce el número de salmos diarios, por eso los rezamos en 4 semanas, no en una semana todos los salmos, con el fin de que haya un tiempo para hacer la obra apostólica. Imagínense que en nuestro caso, que cuidamos enfermos, ancianos, discapacitados mentales, si paráramos 5 veces al día entre media hora y hora y media para rezar, pues estaríamos seguramente más santificados, pero la casa estaría hecha un desastre, no se bañaría ni se asearía a los ancianos, no se prepararía el almuerzo, porque nos pasaríamos tanto tiempo en el coro que no nos daría tiempo. Por eso, siempre monjes y monjas, los de clausura, van a rezar oficios más largos, más complejos, más veces al día que los que tenemos vida apostólica, ya seamos frailes, monjas, sacerdotes, diáconos o cualquier seglar, cualquier persona que casado, soltero, viudo en su familia, con su mundo y en su casa o en su grupo, reza la liturgia de las horas. El nombre de liturgia de las horas, recuerdan que se llama así porque es como ir durante las horas del día, periódicamente, ir orando para rellenar todo el día de oración, para que junto con la misa nos constituyamos en un pueblo orante. Por eso no tiene sentido, y esto a veces se cae en el error, de por querer cumplir juntar 2 horas. Es decir, voy a rezar laudes y como luego a la tarde no me va a dar tiempo, voy a rezar vísperas. Juntos, seguidos. Eso no se hace. La idea es ir santificando a lo largo del día las horas. En aquellos momentos en que por alguna razón no se puede rezar la liturgia de las horas, se reza lo que podríamos llamar el sustitutivo, porque originalmente el rosario se hizo para que aquellos que, o porque no sabían leer, o porque en sus oficios en los monasterios no podían dedicarse a la oración, para que ellos también pudieran participar. De ahí que se eligió 150 Ave Marías, ahora son 200, pero hasta que lo cambió el Papa Juan Pablo II, que le añadió los misterios de luz, eran 150 Ave Marías, como 150 son los salmos. Esa es la razón. Porque la razón de que fueran igual es para que el que los decía tuviera esa participación menor, en el sentido de que no es tan extensa, no es tan peculiar como son los salmos, pero que se sintiera exactamente en sus posibilidades igualado. Por eso, de todas las devociones, el rosario no es una oración litúrgica de la Iglesia, sino es una piedad, una devoción, una oración que pertenece a lo que se llama la piedad popular, está íntimamente relacionada con la liturgia de las horas. Cuando no se puede rezar la liturgia de las horas,
sería el sustituto más oportuno rezar el rosario. Nada impide que se recen los 20 misterios en un día. Se podría hacer perfectamente. Hay anacoretas, personas que se dedican sobre todo a la contemplación o que ofrecen, personas mayores, que ofrecen pues ir todos los días a la visita del Santísimo y orar por las necesidades del mundo, que nada impide que recen los 20 misterios del rosario. Como si quieren rezar 3 rosarios de 20 misterios en el mismo día. Sí que teniendo siempre en cuenta una cosa: las oraciones no se pueden constituir en una rutina. El que ora no es un loro, no es una cotorra, repitiendo toco, 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 sin saber casi lo que dice. Como el que reza la liturgia de las horas, lo tiene que hacer, y lo dijimos durante todo este tiempo que hemos estado hablando, saboreándolo. Incluso es preferible hacerlo a la mitad, saboreando la mitad que hemos hecho, hacerlo entero solo de cumplimiento, de cumplo y miento. No son sustitutivos, es decir, no es decir, que voy a rezar el rosario o la liturgia de las horas. Son 2 oraciones que tienen sentido cristológico, son 2 oraciones que nos unen en la oración de la Iglesia, pero tienen razones de ser distintas. Mientras que el oficio, la liturgia de las horas, es continuidad del sacrificio de la misa, es como una unión, un cable que une una Eucaristía con la siguiente. El rezo del rosario es una oración piadosa, es decir, es para aumentar nuestra vida espiritual. Y aquí vamos a insistir hoy en un tema. ¿Qué es la vida espiritual? Porque la mayoría de las personas están convencidos que la vida espiritual es estar delgado, pálido, casi no comer, mirar hacia el cielo, hincarse de rodillas hasta romperse las rótulas y andar mirando el suelo sin levantar la cabeza. La vida espiritual no tiene nada que ver con eso. ¿Que habrá cosas de esas que las haga la gente que tiene vida espiritual? Sí, pero no se confundan. La vida espiritual es el espíritu, el amor, la intención, lo que sentimos y vivimos cuando hacemos un acto litúrgico, cuando participamos en un acto piadoso, cuando oramos o cuando nos callamos ante el Señor. La vida espiritual tiene que ver con nuestras emociones más íntimas, con nuestros sentimientos. La vida espiritual tiene que ver con la atención y el asombro que yo vivo una misa. La vida espiritual tiene que ver con sentirme temblando de emoción porque he visto consagrar. La vida espiritual tiene que ver con sentirme, como decíamos el otro día, unido al coro de los ángeles porque estoy cantando la liturgia de las horas y saboreando los salmos. Tiene que ver con sentirme que soy Cristo porque me he unido a Cristo, voz de la Iglesia que ora por todo el universo y por todas sus criaturas, por todas, por todas, por todas, por todas, hasta por esas que a nadie le gusta hablar de ellas, por esos virus que matan a la gente, que también son criaturas de Dios, por esa gente que son asesinos, que son canallas. También por ellos oramos, porque además lo necesitan más que nadie. Somos también su voz. Es decir, en ese momento, la vida espiritual nos llevaría a sentir que ya que llamémoslo así, malo, que no es tal, pero llamemos eso que consideramos gente mala, ya que ellos posiblemente no oren, y si oran, no oran de corazón y no oran de verdad, nosotros lo hacemos por ellos. Somos su voz. Y eso es vida espiritual.
Lo otro pueden ser formas ascéticas, místicas, expresiones incluso teatrales, pero no tiene que ver con la vida espiritual. La vida de piedad, cuando hablamos de piedad, es en la vida en que hacemos cosas buenas. Por eso, una persona piadosa no es una persona que se pasa el día rezando, aunque el piadoso generalmente ora. Pero hay gente, auténticos canallas, que rezan continuamente. Eso no los convierte en piadosos, los convierte en rezadores, pero no en piadosos. Pío viene de blanco, sin mancha, de puro. Una persona piadosa es una persona que tiene pureza en su corazón y en sus actos. Es decir, que no va a misa por cumplir el precepto y que Dios no lo castigue. Porque eso no es una persona piadosa. Eso es una persona interesada, como el que paga sus impuestos para que no le vengan el inspector o el que aparca en el sitio correcto para que no le pongan una multa. Ese no es un buen ciudadano. Lo hace para que no le pongan una multa. El piadoso no reza, no ora para que Dios no lo castigue. El piadoso ora porque ama a Dios y se siente amado por Dios. El que reza la liturgia de las horas no la reza porque esté obligado a rezarla. En mis constituciones dice que rezaré todos los días laudes, vísperas y una parte del rosario. Estoy obligado constitucionalmente. Pero si no lo hago por amor, ¿de qué sirve? Solo he cumplido el precepto, pero sin piedad, sin amor. Por lo tanto, no me va a servir para mi vida espiritual, porque para que me sirva en la vida espiritual tengo que llenar mis actos de amor, hacerlos por amor. Hoy celebramos a San Agustín, aunque en las redes siempre ponen las mismas frases, prácticamente las mismas, tardete ayer, mosura mía, esas cosas que a todos nos emocionan. Hay una que muy pocas veces se menciona y que precisamente es parte del oficio de lectura de hoy, que dice que al participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, no hacemos con los alimentos como con los alimentos normales, que se convierten en nosotros. En este caso somos nosotros quienes nos convertimos en lo que comemos. Eso ocurre al comulgar y ocurre al unirnos a Cristo en la liturgia de las horas. Si lo hacemos de verdad, no solo porque toca, o porque es bonito, o porque está de moda, o porque así soy el distinto de mi parroquia. Ahí que toda la gente de mi parroquia son todos unos impíos, son todos unas personas con poca vida espiritual, y yo llego, que soy ahí el santo de los santos, me pongo ahí delante del Santísimo y empiezo a rezar además para que me oigan. Pues miren ustedes, en esas actitudes hay mucho de fariseo. Acuérdense del ejemplo que pone Jesús. Había un fariseo en la primera fila que se había puesto allí a rezar. Tal. No había nada de amor en sus actos. La liturgia de las horas se hace por amor. Se vive en las emociones, no en la perfección de lo que se dice o cumpliendo la norma, entendiendo en lo que participa. Los salmos contienen todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. Si ustedes no tienen tiempo para leer la Biblia, que pasa muchas veces que no tenemos el tiempo, y si lo tenemos, no tenemos las ganas, seamos sinceros. Si hemos entendido los salmos, hemos entendido todo lo que nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de Cristo, que es la única razón de que leamos la Sagrada Escritura, entender de Cristo y del amor de Dios.
tal vez empleemos toda la vida y no saquemos más que unas gotas de sustancia a esos salmos. Pero sí les puedo asegurar que esas gotas son Cristo condensado y nuestra vida se enriquece con ellas. También se pasan por lecturas importantes, las más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, salvo los Evangelios, que recuerden que eso solamente se leen en la misa. Y con eso también nos van dando esa enseñanza bíblica. Claro que es bueno leer la Biblia, pero recuerden que la liturgia de las horas es la Biblia subrayada como harían los estudiantes, es decir, esto es lo más importante, esto es lo que más tengo que recordar, esto es, todo este libro es materia, tal, pero lo que, lo que me van a preguntar en el examen, poniendo el ejemplo de un examen, va a ser esto y esto, porque esto es lo que contiene todo lo anterior. Esa es la liturgia de las horas. El último día, próxima semana, vamos a repasar un poco las cosas que hemos hablado y vamos a dar un tiempo, si ustedes quieren, más a preguntas. Y si no lo quieren, repasaremos lo de la entonación de los salmos, tanto para la misa como para la liturgia de las horas. Pero recuerden que eso es como el fin de fiesta. El resumen de todo este tiempo que le hemos dedicado, que para unos habrá sido poco, para otros habrá sido regular y para otros habrá sido mucho, como es lógico, es aprender a vivir la vida espiritual, no aprender a recitar salmos, sino a vivir, gracias a los salmos, una vida espiritual. Una vida donde Dios esté presente en todos los actos de nuestra vida, incluso los más sencillos y los más ordinarios. Y eso me lo van a recordar la liturgia de las horas, la Eucaristía y también, por ejemplo, el rosario. Una oración hecha para llenar los momentos en los que no se puede leer, cuando vamos de camino. Papa Francisco lo dice con, con esa sencillez y alegría que le caracteriza. En la oración para ir en el autobús, para esperar en el dentista. Porque hay veces que nos parece que esos momentos no son los más adecuados para entrar en oración con el Señor. Es al contrario. No hay ningún momento que no sea el adecuado. Para cada uno de los momentos hay una oración prevista en la sabiduría de la Iglesia para que podamos entrar en comunicación con Dios. Y si, porque llegamos a nuestra parada de bus y nos bajamos, nos quedamos a medias en el segundo misterio de gloria del rosario, pues bendito Dios. Y si podemos continuarlo después, lo continuamos. Y si no lo podemos continuar, por lo menos hemos rezado dos misterios. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no aprendan a cumplir, sino a vivir, a sentirse amados por Dios a través de todas las prácticas piadosas y a ver la bondad de Dios en todas las cosas que nos rodean. Eso es una vida espiritual. Eso es espiritualidad. Hoy hemos recordado en la memoria litúrgica a San Agustín, que posiblemente sea pues, el santo después de los mártires que más influyó en el futuro de la Iglesia. Su influencia fue increíble, pero recuerden que era de lo peor. Te digo por esas familias que sufren porque tienen un papá, una mamá, un hijo, una hija, un esposo, un pariente, que es poco recomendable. San Agustín era pagano, vivía en pecado,
se sentía orgulloso de cómo podía engañar, ¿no? Con la elocuencia que tenía. Y un día se dio cuenta que todo eso que era bueno, pero mal utilizado, lo pudo utilizar para servir a Dios. Él sabía toda la escritura, pero lo utilizaba para hacer el mal. Conocía todas las leyes del imperio, pero no las utilizaba para hacer justicia, sino para darle la razón al emperador, para que el emperador obrara, pero pareciera que obraba. Hay veces, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que utilizamos las oraciones para hacer el mal, porque pedimos en ellas cosas que a nosotros nos van a hacer mal, o que no son buenas para nosotros, o incluso cosas que le van a hacer daño a otros. Y esto es una consecuencia de la falta de vida espiritual. Miren, si yo pido al Señor que me toque el premio de la lotería, se lo estoy quitando a otro. Si yo, imagínense que fuera soltero, y le pido al Señor que me ame esa muchacha en concreto, porque me parece la mejor de todas, se la estoy quitando a otro que podría tener la mejor de todas. Por eso en la liturgia de las horas, como en misa, nos acostumbramos a pedir lo que necesitan todos y que sea la sabiduría de Dios la que reparte. En lugar de inventarnos oraciones, nos las da hecha la sabiduría de la Iglesia, utilizando además la palabra de Dios para hacerla, para que no haya errores. Todo eso es la razón por la que deberíamos dedicarle no exclusivamente el tiempo a la liturgia de las horas, pero sí que fuera nuestra primera opción en nuestra piedad. Oír misa, rezar la liturgia de las horas y además completarla con otras oraciones de piedad, siempre aprobadas por la Iglesia. Y cuando digo aprobadas por la Iglesia, no digo aprobadas por mi párroco, porque a lo mejor es un santo varón, pero puede estar equivocado al aprobar una devoción o al aprobar una oración. Eh, Somos seres humanos y el sacramento no nos da sabiduría, solo nos da la gracia de Dios. Por eso es siempre recomendable que recurramos a las cosas que la Iglesia recomienda y en la forma en que las recomienda. La liturgia de las horas se celebraba antes de Cristo, Cristo la celebró y nosotros la seguimos celebrando por Cristo, con Cristo y en Cristo, sin excluir a las demás formas de oración. Sí que es, después de la Santa Misa, la más recomendable por ser parte de la Santa Misa. Yo supongo que van a tener alguna pregunta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, si les parece, porque hemos llegado a la media hora de clase, vamos a pasar a las preguntas. Aunque supongo que la persona que hoy nos acompaña se los recordará, yo también se los recuerdo. Tienen mi correo para si me quieren preguntar algo. Por eso, lo que pregunten aquí hoy sea de lo que hemos hablado, de lo que estamos hablando. ¿Vale? Cerramos para los que nos van a ver después, pero no van a ver la parte de las preguntas. Cerramos con la despedida que sería en la liturgia en vísperas. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues si les parece, pasamos a la pregunta.